Pues la hechura escolar que el médico tiene, me encantaría decir que es igual en una escuela que en la otra, en un país que en el otro. Sin embargo, hay una heterogeneidad en el abordaje de cómo hacer médicos. En 4 años, en unos países, en 5 o en 6 años en otros, se les hace pasar por un entrenamiento, por una información de ciencias básicas, aplicación de esas ciencias básicas en el ambiente clínico, es decir, anatomía, fisiología, bioquímica, histología, farmacología, todas esas son las muy básicas, para luego pasar a las de aplicación de ese acervo de conocimientos en la funcionalidad y en la forma de cómo se orquestan las funciones para luego entender cuando disfunciona algo, en dónde meter la mano y en dónde no meterla. Ese entrenamiento de esas facultades es lo que se pretende cuando se manda a la escuela a un médico. Luego viene un tiempo de vida más o menos intensa en distintos hospitales, se llama internado, y luego unos países piden servicio social, otros no. Sin embargo, esa vida intensa de hospital le enseña al médico ya no nomás de si pasa este cambio es posible que sea esto y si pasa este otro es también posible que sea esto más esto. Él tiene que aprender primero cuántos problemas son posibles para luego pasar a la etapa de inteligencia. La primera es una etapa de acopio, ordenamiento y definición de posibilidad. Puede que sea este o este o este. Para luego, entendiendo el contexto dentro del que se dan las cosas, sexo, edad, ambiente, nutrición, actividades, mil cosas que intervienen, es multivariado en la realidad de ese paciente, para luego decir de tantas que son posibles, estas solo son probables. Ahí viene lo que la gente llama fineza o colmillo, en poner el discernimiento con atajos tan veloces como se pueda, y habíamos discutido esto antes, en las diferencias que pueden haber en un médico general, que tiene toda la hechura, y en un internista, que fue 4 años más a la universidad a hacer una maestría en análisis y toma de decisiones para hacerse un analista y tomador de decisiones más sagaz, más veloz y lleno de atajos. En eso pueden diferir. La realidad de ellos es esa, ¿no? Entonces, saber de probabilidad es lo que sigue. Y esa curva de aprendizaje nunca termina en la vida porque un paciente y otro a la vuelta de 40 años, aunque pertenecen a líneas de padecimientos, idénticos no son ningunos. Son un mosaico de un grupo de cosas que los configuran, a los que hay que estar atentos constantemente. Es una jugarreta, ¿no? El análisis y toma de decisiones en medicina es así. Ahora, ¿entrenan a los médicos a ser analistas y tomadores de decisiones objetivos en las escuelas? Bueno, en rigor sí. La escuela lo prepara, el ambiente clínico lo implementa y la vida real es la que lo va depurando hasta hacerlo crecer. Eso, sin embargo, es la lógica general con la que se hace un médico. Pero el mundo ha estado cambiando y los últimos 30 años vinieron a dar una serie de cambios. Es más, un poco más. Cuando apareció informática como herramienta para ordenar todo lo de lo que estamos hablando. El achaque, sus idiosincrasias, su evolución cronológica, es decir, el llevar ese expediente es llevar una crónica independiente, pormenorizada, de achaque por achaque en la línea del tiempo. No nomás qué tenía, cómo le fue, qué le di y por qué, qué estudios hubieron, qué estudios no hubieron. Todo eso viene a configurar una crónica, es una evolución en el tiempo, por eso se llama crónica. Y pero también ese documento o ese asiento de información tiene varias idiosincrasias. Una vez dado por escrito, se transforma en un documento legal, un documento administrativo, un documento financiero, un documento de compromiso laboral, porque algunas cosas pasan en el escenario del trabajo y ahí entra
un ambiente de protección y de relaciones laborales, etc. Entonces tiene muchas esquinas. Ya no estamos hablando de una crónica simple, bien intencionada, sino de una crónica simple, bien intencionada, pero sistemática. Sistemática que cuando uno la genera, el que está haciendo el modelaje de esa historia clínica para que la usen los médicos, tiene que tener una mente tan ágil o tan suspicaz, peor que la de Franz Kafka. Debe pensar en que ya que dijo esto, debe cuidar que esto y esto y esto también quede contemplado. Cosas de orden económico, epidemiológico, laboral, civil, penal, económico, en fin, tienen muchas esquinas. Y deben quedar expresadas con cierto lenguaje, no con el lenguaje casual que todos queremos usar. Ahora, tu pregunta es, ¿a todos los médicos les entrenan a hablar de esa manera? Es decir, en las escuelas de medicina les enseñan a utilizar Código Internacional de Enfermedades, que es un consenso, es una tentativa de ponerle nombres a las cosas, que lo que aquí se llama hipertensión, en China y en Australia y en Sudamérica, sea el mismo código diciendo esto alude a un problema que está así, se llama hipertensión. Pues sí, sí lo hay, es una tentativa que ha ido creciendo, cada vez se depura mejor. Las escuelas de medicina siguen sin hacer de esto una disciplina obligada en la hechura escolar de los estudiantes. Algunas escuelas lo tienen bien contemplado, algunas escuelas lo tienen como algo interesante, otras empiezan a tenerlo como algo obligado. ¿Por qué? Pues es la única cuadratura que el médico va a poder usar para luego poder respaldar todo lo que dijo, deslindar una vez que dije, yo ya lo dije, se lo di por escrito y usted lo sabía de esta fecha para adelante, por favor no me diga que usted no estaba enterado, se lo di por escrito, está firmado. A fin de cuentas el médico cada que ve a un paciente funciona como un notario. Qué analogía tan extraña, ¿no? Bueno, pues es que en realidad yo, fulano de tal, con tal registro de tal patente para ejercer fulano de tal especialidad, digo que con fecha de hoy documento y certifico que según esta evidencia clínica más esta evidencia laboratorial y esta evidencia de imágenes, tengo información compatible o congruente con este diagnóstico y con este diagnóstico esta fecha queda documentado y por tanto voy a empezar a tratarlo de esta manera en el tiempo. Eso cuando quede escrito, la siguiente vez que yo lo vea voy a agarrarlo y voy a seguir dándole seguimiento, voy a seguir dándole un orden de continuidad en cada uno de los achaques que yo atendí.